Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 70, desde Rosario, Osvaldo Di Princio. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, esperando a Daniela a ver si puede sumarse al programa. Y vamos a empezar con buenas cosas, con una noticia positiva. Bueno, y en esta buena noticia, aún adentro, se refiere a la Cámara, a la Sala Segunda de la Cámara Federal de Buenos Aires, de la Argentina, que consideró que ninguno de los 22 procesados por intimidación pública tuvo conductas que justificaran tal acusación, o sea que los habían acusado falsamente. ¿Recordamos un poquito de dónde salen estos 22 procesados, Osvaldo? Verdad, Ramiro. Bueno, el 1 de septiembre, cuando se cumplía un mes de la muerte de Santiago Maldonado, se hizo una manifestación multitudinaria en Buenos Aires, y casi al final, cuando ya se había dispersado la movilización, cuando cada uno estaba volviendo a su casa, aparecieron supuestamente los encapuchados, los caras tapadas ahora, ¿no? Y que todo el mundo los reconoció como que eran propios infiltrados de la fuerza de seguridad, ¿no? Claro. E hicieron algunos disturbios, algunas pintadas y algunas otras cosas más, pero nada grave, ¿no? Como siempre, rompieron algunas vidrieras. Y hacen eso para justificar la represión. La represión vino y vino brava. Se llevaron presos a personas así, a trochimochi, sin motivo, y los procesaron. Y el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, compró toda la versión de la policía. No solo que la compró, la refrendó directamente, ¿no? Con pruebas bastante truchas, con pruebas bastante cuestionables, ¿no? Un cuadernito que supuestamente sería de un movimiento anarquista. Sí, que ya hemos hablado de este cuadernito en los programas. Me parece que un cuadernito que aparte el juez nunca vio. Sí, es verdad, porque no salió del recinto policial. Y con imágenes que después las armó la propia policía que era la que acusaba. Y bueno, y así fue que de los 22 procesados por intimidación pública, la Cámara Segunda, los camaristas Martín Irurzum y Eduardo Fara, remarcaron el déficit probatorio. No tenían pruebas, y el juez Marcelo Martínez Di Giorgi nuevamente actuó más como un colaborador de la policía que como el contralor de las garantías constitucionales, muy parecido con lo que está ocurriendo en muchos juzgados acá en Brasil. No, sí, realmente, pero ya la costumbre, mejor dicho, se está haciendo costumbre este tipo de actitudes donde los jueces toman decisiones sin el suficiente fundamento jurídico, pero de todas maneras la decisión cumple la función de poder atemorizar a aquel sector que quiera hacer un reclamo, porque dice, paremos un poco porque en cualquier momento me procesan. Porque después, total, los sobrecimientos o las cuestiones que falta de pruebas, todo eso no trascienden solamente el momento de la detención, donde los procesan, y después cuando llega a la Cámara, generalmente la Cámara en una actitud que tendría que ser valorable, si es que no fuera tan fácil hacer, porque lo que hacen en primera instancia es bastante simple y rayano, que facilitan la detención y que la Cámara después termina haciéndolo caer, lo cual termina teniendo miedo o sembrando el miedo en aquellos que quieran hacer un reclamo. Exactamente, Osvaldo, tenés toda la razón. Y por otro lado, si bien festejamos de que estos delitos que es de intimidación pública, que es un delito bastante grave, los hayan dejado, los hayan hecho caer hasta 22 imputaciones. Los casos no se cerraron, solo 4 casos se cerraron porque realmente
llevaron presos a periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Osvaldo. Sí, sí, que no tenían nada, que no tenían, o sea, que estaban cumpliendo una función profesional, diríamos, estaban difundiendo noticias. Pero confirmaron algunos procesamientos por resistencia a la autoridad, porque a veces se veían fotos de chicos que estaban gritando. Hay que ver muy bien ese delito. Un día, Osvaldo, nos merecemos que hablemos del delito de la resistencia a la autoridad. La están usando bastante, y como no hay más desacato en Argentina, están abusando de la resistencia a la autoridad, me parece. Sí, parecería en cierta medida que fuera como una especie de delito residual, ¿no? Sí. Que se utiliza cuando no tengo otro delito que acusar, como en su momento hablábamos de la asociación ilícita, son esos delitos que en realidad se utilizan para agravar situaciones y que hacen que se puedan aplicar en situaciones que no hay otra cuestión que encuadra porque no hay ningún otro bien jurídico afectado. Sí, tenés razón, Osvaldo, tenés razón. Solo a modo ilustrativo, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el caso de Daniel Carrizo, que fue procesado en base a 2 fotos. En una él ya estaba detenido, que es una de las fotos, ¿no? Y en la otra se ve a una persona con la cara tapada que no es Carrizo y que tampoco aparece en una actitud agresiva. Con esas 2 fotos, Giorgi... Bastó para el procesamiento. Claro. Otro, Boris Mesa, las capturas de pantalla que presenta la policía lo muestran con una patineta bajo el brazo, agachado y corriendo. Eso me parece... Claro, fue una marcha en patineta el tipo, la verdad que... Claro, ¿cómo se le ocurre, viste? ¿Cómo se le ocurre? Merituaba la detención por ir con patineta en una marcha. Sí. Pero bueno, hay que festejar por lo menos porque en los tiempos que vivimos no deja de ser una buena noticia, ¿no, Osvaldo? Sí, no deja de ser, aunque sea la revisión en segunda instancia que revise los errores de la primera, no deja de ser una buena noticia que se pueda conseguir que la gente que estaba mal imputada o mal procesada o mal detenida se lo saque. De todas maneras deja un cierto gusto amargo que hayan sido procesados o detenidos en primera instancia cuando las actitudes no merituaban este tipo de tareas, ¿no? Y otra cosa que hay que ponerlo, Osvaldo, también en perspectiva, ¿no? Porque para mí la frase de la vicepresidenta Michetti y de que la duda siempre favorecía a la autoridad, y la otra, la peor, la de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, ¿no? Diciendo que la fuerza de seguridad no tienen que probar nada porque lo que dicen es verdad, nos lleva a que, fuera de esos casos, en este caso, por ejemplo, la voz de la policía, que es el primer relato, se hace una verdad absoluta. Sí, un iure de iure, ¿no? Parecería. Un derecho del derecho, que es realmente que no acepta prueba en contrario, porque si lo dice la policía o la autoridad o el que sea autoridad, ya basta. Que nos estamos acostumbrando en los últimos 2 años a este tipo de actitudes, Ramiro. Sí, es verdad, porque la misma policía es la que produce la prueba y bueno, y ya está. Acá tienen la foto, mira, salió en la foto y ya está, listo. Complicado, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente situaciones ciertamente oscuras que esperemos que se terminen. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después continuamos, ¿qué te parece? Dale, sí. Vamos a escuchar entonces a La Portuaria y un tema llamado Huracán. Vamos. Hace 38 grados. Fuego de un calibre cruel. Vamos por la calle oscura antes de que venga el huracán.
ese tiempo terminó. Abrázame intensamente antes de que venga el huracán. Antes de que venga el huracán. Bueno, y siguiendo con el programa, seguimos con noticias positivas de Argentina, para que vean que no todo es negro. Otra adentro. Y tiene que ver con el fallo que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia dictó sobre Milagro Sala, ¿no? Que en el cual dice que Milagro Sala tiene que cumplir la prisión preventiva, efectivamente, pero en su domicilio, y no como habían hecho antiguamente, que le habían puesto en una casa, prácticamente en una fortaleza militar. Ahora tiene que ser en su propio domicilio, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, es realmente una verdadera prisión domiciliaria y no la burla que era el sistema como había sido el anterior que había decretado la justicia jujeña, ¿no? Una prisión domiciliaria que sea en el domicilio del detenido, como indica la doctrina, la jurisprudencia, todo, ¿no? No esta burla que habían hecho de la prisión domiciliaria con ese sistema casi militar que era rodeada del lugar donde estaba, donde no era su domicilio habitual, donde de hecho no nació como un domicilio para que viva gente, sino que tenía otra finalidad donde estaba detenida. O sea, un montón de cosas que realmente daban, y asimismo, a pesar de eso, el mismo tribunal jujeño había revocado la prisión domiciliaria pese a la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue por una cautelar que dio la Comisión Interamericana, y después, ante el incumplimiento, se fue a la instancia de la Corte, y la Corte ahí fue también lapidaria, ¿no? O sea, tiene que ser, sí. Y no puede ser eso que había ocurrido. Esta decisión de la Corte, Osvaldo, creo que podemos dividirla en dos, ¿no? Por un lado, bueno, mantiene... O sea, tiene un lado bueno y un lado malo, diríamos, la decisión, ¿no? Claro, el lado malo es que mantiene la prisión preventiva, ¿no es verdad, Osvaldo? Cuando no tendría que haber correspondido, según entendimos nosotros, desde que empezamos... Casi, porque este problema nace casi con nosotros, el problema de Milagro Sala, ¿no? El primer programa que hicimos fue de Milagro Sala, Osvaldo. Este es el número 70, y el primer programa que hicimos en el mes de febrero de 2016, ya estábamos diciendo que la prisión de Milagro Sala era una arbitrariedad. Y pasaron 70 programas y la situación sigue sin cambio, sigue tal cual como fue desde que empezamos, Ramiro. La misma situación, la misma detención injusta que ya habíamos dicho hace un montón de tiempo, y sigue igual, más o menos grave, pero siempre afectando derechos individuales, ¿no?
Y la buena es que convalidó lo que había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que la prisión tiene que ser prisión preventiva en el domicilio de Milagro Sala, con mínimas formas de custodiarla, tal vez con una tobillera o alguna cosa por el estilo. Con lo cual también un poco vuelve atrás con la actitud que había tomado en el caso de Fontevecchia, ¿no, Osvaldo? Sí, como que ya le da cierta trascendencia a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Fontevecchia como que tomaba como una injerencia en las decisiones de los tribunales locales. O sea, volvemos a lo que se llama en derecho la teoría de la preeminencia del derecho interno sobre el derecho internacional, ¿no? Y cuando por la Constitución del 94 los tratados internacionales ratificados por la Argentina y todo lo demás tienen rango constitucional, ¿no? Sí. O sea, no está mal eso, no está mal. No, uno a veces hubiese esperado que sea más profundo y que vaya realmente a la prisión preventiva. Lo que sí yo creo, Ramiro, es que antes habíamos hablado un poco así en off, diríamos, la prisión preventiva en este caso necesitaría que el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haga un estudio más profundo de cómo se desarrolló el proceso, analizando las pruebas de las partes. A veces parecería que esa situación fuera un poco que trascendería o iría más allá de la facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual a mí me daría la impresión que no estaría tan mal que ellos tomaran esa decisión y la hicieran como derecho interno, porque la otra necesitaría que la Corte invadiera algunos aspectos de la justicia local. Me parece a mí, no sé qué te parece a vos, Ramiro. No, concuerdo perfectamente, Osvaldo, concuerdo perfectamente, e inclusive lo que estás colocando es tan pertinente que no estaría mal recordar qué es lo que dice el derecho interno, ¿no? La ley 24.390, ¿no? Código Procesal Penal, ¿no? De la Nación, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. En el artículo primero dice que la prisión preventiva no debe exceder los 2 años, y ya hace 23 meses que está privada de libertad Milagro Sala, entre estas cosas. A un mes más se cumplen los 2 años que dice la ley. Está bien que lo de la ley, lo que dice la ley no es, viste, así taxativo, no es que... Sí. Que hay situaciones que meritarían que no se haga eso. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando pase un mes, a ver si la Corte lo hace. Estamos tan cerca. Lo que pasa es que seguramente cuando llegue al mes está en receso la Corte. Sí, es verdad, tenés razón, está en receso la Corte. Pasados los 24 meses está en receso, para ver cómo se integra para resolver esta situación. Y ya que estamos hablando de noticias buenas de Milagro Sala, vamos con otra de Milagro Sala y que tiene que ver con que la absolvieron en uno de los procesos en la famosa causa de las bombachas, ¿no? Para los que nos escuchan fuera de Argentina, bombacha es lo que en otros lugares se llama braga, ¿no? O sea, la ropa íntima de las mujeres, porque no es la causa de los pantalones de los gauchos, ¿no? La bombacha es la ropa íntima. O sea, el nombre popular de la causa, ¿no? Ya nos da un poco la dimensión de lo que es la causa, ¿no, Osvaldo? Sí, con ese nombre no puede ser muy serio de todas maneras. De todas maneras habría que remarcar que la decisión fue de un tribunal de Jujuy. Sí, lo cual no está tan mal, no han tenido coraje para condenarla. Expliquemos un poquito más o menos qué significa, cómo fue esto de las causas de las bombachas. Milagro Sala estaba en Buenos Aires y una de los miembros de la Tupac Amaru, la hija de una de las miembros de la Tupac Amaru, fue a una feria americana, creo, ¿no? Y encontró que estaban vendiendo las bombachas que le habían robado un tiempo atrás en su domicilio. Entonces habló con la madre y la madre, y cuando fue a la policía a denunciar a la persona que las estaba vendiendo, porque vendía mercaderías robadas, el ladrón salió, prácticamente entró por una puerta y salió por la otra, y a ella, cuando descubrieron que era de la Tupac Amaru, la dejaron en un interrogatorio que duró horas. La joven, desesperada, la llamó a la madre la llamó a Milagro Sala, que en su momento era una diputada provincial, porque supuestamente tenía un poco más de autoridad y era una persona más preparada, y desde Buenos Aires, Milagro Sala la llama a la policía porque era una comisaria, digamos, la comisaria, ¿no? Sí. Y claro que le había gritado, lógicamente. Todo el mundo conoce muy bien el temperamento de Milagro Sala, que en ningún caso un temperamento constituye delito, si dicho sea de pasaje, ¿no? ¿No es verdad, Osvaldo? No, aparte si no se afecta a ningún derecho subjetivo, con que le griten a alguien no se va a significar que le están
lo están sometiendo a alguna pérdida de algún derecho subjetivo, por lo cual no parecería que merituara, por lo menos que se hiciera 3 años. ¿Cuánto duró la causa? 3 años. 3 años. Sí. Entonces parece que le gritó y la comisaria dice que la amenazó. Entonces la causa fue por amenaza, y amenazas agravadas porque en su momento Milagros Salas era diputada provincial, entonces la agrava el hecho de haber sido una funcionaria pública. Pero nadie escuchó, nadie sabe nada. Y presentaron una testigo que una chica que tuvo unos problemas mentales, sufrió un ABC y tiene pérdida de la memoria, que ni recuerda haber estado ese día en la comisaría. O sea, era una cosa totalmente armada, montada, y era simplemente para condenarla y que la resolución porque esto ocurre un día después de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces era para que, claro, con una nueva condena supuestamente podría ser que cayera en cosa abstracta la decisión de la Corte, que tampoco iba a caer, ¿no, Osvaldo? Que tampoco iba a caer porque Sí. era causa paralela, ¿no? Esto no tenía que ver. Realmente en esta lógica malsana que tiene el juzgado de Jujuy de acumular causas sin prueba y sin nada, para que cada causa en realidad sirva para agravar la situación sin que se pruebe nada, porque en realidad ninguna de las causas se ha probado nada todavía, hasta donde tengo entendido yo. Ramiro, ¿vos qué pensás? No, seguro, Osvaldo, concuerdo perfectamente. Pero bueno, digamos que no han tenido el coraje de condenarla sin prueba, digamos, ¿no? Sin prueba. Pero Sí, sin prueba directamente, ¿no? Pero la vez pasada la condenaron por tirar huevo telequinéticamente, ¿no? Porque con el porque instigación a tirar huevo de alguien que nunca vio y que no tiró. Porque el que tiró fue otro, ¿no? O sea, realmente. No, la justicia de Jujuy nos tiene acostumbrados a estas cosas. Sí, realmente un ejemplo. Bueno, ya que estamos, vamos a escuchar otro tema musical, Osvaldo. ¿Sí? ¿A quién escuchamos, Osvaldo? A Los Redondos, haciendo todo preso es político, justamente cuando hablamos de que esta detención de Milagros Sala es eminentemente política y no tiene fundamentos jurídicos. Si esta cárcel sigue así,
Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, muy bien, y siguiendo con el programa vamos a una noticia poco triste, una de terror. Pero que tiene que ver con lo que ocurre aquí en Brasil, con los genocidios de los indios de Brasil, que también no es muy diferente de Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Ya lo habíamos visto varias veces. Sí, que realmente, bueno, inclusive en el sur se dio hace poco un hecho muy lamentable, dos hechos lamentables, diríamos, ¿no? Sobre los pueblos originarios. Y es bueno, sería bueno que no pase, pero como pasa es bueno poder decirlo, qué está pasando con los pueblos indígenas en Brasil. Bueno, aclaremos, Osvaldo, que vos te estás refiriendo al caso de Santiago Maldonado y Rafa Nahuel, ¿no? Sí, dos víctimas de la represión, que parecería que el único delito que había cometido es de un pueblo originario, y el caso de Santiago Maldonado, el único delito que había cometido es estar de acuerdo con lo que pensaban los pueblos originarios. Y en realidad yo pondría otro, Osvaldo, que no fue un caso trágico por centímetros. ¿Te acordás que lo habíamos hablado a principio de año nosotros? Que es el caso de uno de los Jones Walla, que que le desfiguraron la mandíbula de un balazo, que por centímetros no lo matan. Sí, sí, realmente. O sea, uno toma eso porque son los delitos más graves y como los más sintomáticos, los más ejemplificadores de esta política represiva sobre los pueblos originarios. Pero sí, hay ese caso, y seguramente si nosotros nos adentraríamos más en el tema, encontraríamos muchos otros, ¿no? Y una cosa interesante, qué bueno que has colocado eso, y después seguimos con los pueblos originarios aquí en Brasil. Perdónennos la digresión, pero creo que es viene muy al caso para poder entender inclusive lo que pasa aquí en Brasil. En el caso de Rafa Nahuel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no es que nosotros le tengamos así una cierta ojeriza especial, pero esta mujer realmente es terrible, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, no, y que parece que cada palabra lo hace con el expreso objetivo de que nosotros le encontremos las cosas, porque realmente a veces no son palabras que serían, que uno esperaría de la autoridad o de la autoridad que tiene la obligación de defender los derechos de todos. Parecería que tiene la obligación de defender los derechos de algunos sobre la mayoría, ¿no? Y ahora han formado dúo con la vicepresidenta Michetti. Entonces ambas salieron a defender la teoría de que cuando fue la ocasión de la muerte de Rafael Nahuel fue por causa de que las fuerzas de seguridad estaban respondiendo a las agresiones de los indios y que tenían armas y armas muy pesadas. Inclusive una de ellas había de un tiro había derrubado, cortado por la mitad. Por detrás un árbol, ¿no? Un tronco, era algo así, ¿no? Un tronco de un árbol de 22 centímetros. Y ahora, la semana pasada se hizo la reconstrucción, el juez Villanueva hizo la reconstrucción en el lugar y no encontraron nada. No encontraron. Sí, no es que no encontraron nada. Encontraron un montón de vainas hervidas de 9 milímetros, que es el mismo calibre que utiliza la prefectura. O sea que estaba muy claramente que a Rafael Nahuel lo mataron por la espalda en una persecución y que no era a 400 metros, sino que era a 1000 metros. O sea, era una cacería humana. Y que ellos nunca habían reaccionado lanzando, o sea, ¿te acordás cuando estudiábamos Derecho, Ramiro, que se hablaba de que había tener un cierto equilibrio entre el arma atacante y el arma con que se defiende? Si lo atacaron con piedra era necesario tirar balas de 9 milímetros, pero no 1 o 2. La cantidad de balas que se tiraron, más de 20 balas tiraron de 9 milímetros, de acuerdo a las vainas hervidas, en defensa de que no se comprobó, el juez no ha comprobado que los que estaban en ese lugar hayan agredido a la fuerza de seguridad con tamaña fuerza. Y a la distancia, ¿no? Porque le tiraron a 1000 metros. Si realmente los indios tenían piedra, ¿qué piedra llega a 1000 metros? Sí, un kilómetro de una piedra necesita una catapulta, ni aún así, creo. ¿Cómo se llamaba el hombre nuclear? Steve Austin. Steve Austin, o sea... un brazo nuclear para tirar más de 1000 metros, no, realmente es una cuestión que extrañamente ha quedado en el olvido, Ramiro. Ya los medios no dicen nada,
acá en la Argentina. Bueno, y esto tenía que ver entonces con también para hacer un pequeño puente con lo que ha pasado aquí en Brasil, que tiene que ver con el genocidio de los indios. En un relatorio que se llama Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, según los datos de este informe, en el 2016, el año pasado, Sí. fueron 118 asesinatos de indios. O sea, muchísimos. Sí, 110. Sí, 118, solo en el 2016. 106 suicidios y después 735 casos de mortalidad infantil porque no les están haciendo llegar las asignaciones universales, el Bolsa Familia, ¿no? El Bolsa Familia, en la que dice que es un programa que es muy parecido a la asignación universal por hijo, ¿no? De todas maneras, parece también algo exagerado, Ramiro, te escuchaba los datos, 108 suicidios, dijiste vos. 106 suicidios. Eh, Parece un número alto para una minoría étnica. Y este año, Osvaldo, creo que los números van a subir más, porque si vos te acordás, una de las primeras cosas que hizo el gobierno Temer, ya en el poder, una de las primeras cosas en enero, creo si no me equivoco, el 15 de enero, fue desmontar lo que es la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, que es un grupo interdisciplinario que es el intermediador entre el Estado y las comunidades originarias, ¿no? Entonces se ve, desde que asume Temer, se ve una especie de nacionalismo chauvinista muy decimonónico, o sea, Sí. ¿te acordás que habíamos visto lo que pasaba en Mato Grosso, que era la nueva explotación de las maderas, como ahora es muy difícil poder vender para Europa maderas certificadas, o sea, con permiso legal, desde la Amazonia, Sí, sí, están sí. tratando de buscarlas de otro lado, ¿no? Ilegalmente, claro que hay, ¿no? Ilegalmente, Sí, se recurre a la ilegalidad, no va a haber problema. pero la ilegalidad es más para el consumo interno, es más para el Ah, consumo para interno. exportación, claro, tiene cierto inconveniente, que aparte creo que hay que acreditar el origen de la madera, porque las maderas porque deben ser tratadas para ser exportadas. Sí, tiene que ser tratadas, pero inclusive también la cuestión de la Amazonia es, digamos, dentro de la opinión pública internacional un tema muy candente, es muy candente. Tanto es así que cuando Temer en el mes de septiembre quiso disminuir el territorio de las reservas indígenas para poder explotar la minería y principalmente la búsqueda de piedras preciosas, Sí. Noruega puso el grito en el cielo, le da un financiamiento bastante pequeño para la preservación de la Amazonia, pero es simbólicamente muy importante. Claro. Y eso hizo que se retrotrajera la decisión. Digamos que la opinión pública de Europa pesa mucho, por eso que hay que buscar nuevas fuentes de madera y también para poder seguir ampliando la frontera agropecuaria, ¿no? Agropecuaria, no, seguramente, sí, sí, sí. O sea, es todo como un combo, ¿no? Que necesita que los indígenas medio que se vayan amontonando, acumulando, reduciendo la población, que se vaya talando los bosques, todo es funcional a ese proyecto agrícola ganadero. Y también es fruto de los nuevos tiempos como en Argentina, Osvaldo, porque acá nosotros encontramos de alguna manera, para decirlo de alguna manera, vamos a utilizar una palabra de la ciencia política, un contubernio entre el Estado, el Poder Judicial, de la Justicia, del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Cada uno aporta su granito de arena para esta situación. El Estado brasilero, como habíamos dicho, con los organismos autárquicos, quitándole fuerza, no ejecutando todo lo que tienen presupuestado. El judicial haciendo básicamente como de escribano de las arbitrariedades de los terratenientes, ¿no? Porque acá pasa muchísimo eso. El poder legislativo cada vez sacando menos mal que pudieron parar esa ley que habíamos hablado recién de septiembre, ¿no, Osvaldo? Porque si no, Sí, sí, sí. entonces es un combo, son los nuevos tiempos, ¿no, Osvaldo? Sería una especie, diríamos, Ramiro, no que están reformando las leyes, sino que están reformulando los principios, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Y por otro lado se instala dentro de la sociedad aquella idea de que los indios también son improductivos y todo ese tipo de cosas. O sea, un combo bastante complicado, un poco con lo que se ve en Argentina, ¿no? Como que los mapuches no son argentinos y todo ese tipo de cosas. Una vuelta al 1491, te diré. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical, Osvaldo. Dale. Ya que habíamos hablado un poco de Brasil, vamos a escuchar un tema de Brasil, vamos a escuchar folclore brasilero del norte de Brasil. Un tema que es como si fuera Lunita Tucumana en Argentina, que se llama Asa Branca, y en este caso lo canta Gilberto Gil. Vamos. Dale, vamos. Doei a terra ardeu com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, pra que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, pra que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem pé de plantação. Por farta d'água, perde meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perde meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas pro sertão. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. O verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu cortarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu cortarei, viu, meu coração. Bueno, y después de la canción vamos a saludar a Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Y te has venido a la mejor parte del programa, la que vamos a hablar específicamente del tema que nos trae hasta hoy, que tiene un poco preocupada a la Argentina y que ha repercutido en el mundo entero. Aquí en Brasil le han dado mucha importancia, que es esta serie de prisiones preventivas, pedidos de desaforo y de prisiones contra algunos dirigentes políticos. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que ya es senadora de la Nación, y todos del gobierno anterior, algunos dirigentes sociales. Y específicamente esta lista se compone, bueno, por el pedido de desafuero a Cristina Fernández de Kirchner, porque supuestamente tiene contactos y podría entorpecer la causa, ese es el motivo. La detención de Carlos Zanini, que si no mal no recuerdo era secretario técnico, ¿no? Legal y técnico. Exactamente. Contra Luis Delía, un dirigente social, y Youssef Khalil y Fernando Esteche, en el caso de esos tres, del delito que les imputa a Bonadío, el juez Bonadío, que es el que está llevando adelante estas causas, es el de haber hecho una diplomacia paralela.
Y también le dictaron la prisión domiciliaria a Héctor Timerman porque por motivos de salud está muy enfermo, está en su casa, entonces le dictaron la prisión domiciliaria. Y también procesaron a Oscar Parrilli, a Angelina Aborno y a Andrés Larroque, ¿no? Pero eso los procesaron Son simplemente. 16 en total. La sentencia es de fecha 6 de diciembre del 2017 y se está caratulada Timerman, Héctor y otros sobre encubrimiento. Bueno, dice, ¿qué es lo que voy a hablar? Dice el juez acá, del memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica del Irán y sobre el atentado por bomba perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos y 150 heridos y considerables daños. Bueno, cuando habla de la AMIA, dice que lo que se quería obtener era la impunidad de los responsables y que el proceso donde la parte iraní evidentemente cumplió sus expectativas y logró en principio su objetivo perseguido por largo tiempo, que fue que la República Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas. Se demostrará la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera, Irán, que está demostrado judicialmente que ordenó, organizó, financió, instigó dos actos. Ahí está donde está la mayor discrecionalidad de un juez, fijar los hechos. ¿Qué dice el tipo? Que se ha demostrado judicialmente que ordenó, organizó, financió, instigó dos actos de guerra en el territorio nacional contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes y que han sido declarados delitos de lesa humanidad. Entonces él, al decir que los dos atentados son actos de guerra, él interpreta en su interpretación, digamos, personal, que el haber firmado un memorándum de entendimiento significa un acto de colaboración con el enemigo, entre comillas, y por eso habla del artículo 119, que sería la traición a la patria. Entonces, pero a renglón seguido dice: nadie, nunca ninguna de las principales plumas jurídicas de la República Argentina aceptaron haber participado en la redacción de borradores, paper de trabajo, o menos internos que hayan llevado, o memos, que quiere decir memos de memorándum. Memorándum, sí, que hayan llevado a la elaboración de un proyecto de memorándum para ser presentado durante las negociaciones técnicas o políticas con las delegaciones iraníes. Ni especialistas del derecho internacional público, ni procesalistas fueron consultados. Nadie admite haber sido requerido para tal menester, ni casi nadie asume que participó en estos trabajos. De toda manera, este cuadro fue descalificado por la prueba documental arrimada al expediente. Solo el canciller Timerman, persona que carece de la mínima formación universitaria, en su descargo por escrito y que omitió decir en su declaración verbal, sostiene que lo redactó en un hotel del que no recuerda el nombre y con la sola compañía de su contraparte iraní, el canciller Salehi. El texto de ese documento solo lo consultó, siempre según su versión, con Cristina Elizabeth Fernández y Carlos Zanini, y luego, sin más, viajó a Etiopía y lo firmó. Conclusión: o Héctor Timerman miente, lo que es grave, o el memorándum de entendimiento fue redactado, escucha esto, por Irán y firmado sin más por Timerman, que se puede confrontar con el sugestivo correo electrónico a Suain y Baghdad. Es una cosa, ¿cómo llega? Usted dígame, ¿cómo llega a concluir que lo escribieron los otros? No sé. No, sí, es totalmente descabellado, está... Como no viene nadie, dice, de Argentina, no viene, suponete, Dromi, no viene todos los administrativistas, digamos, de nota, a decir Casañe, qué sé yo, todos esos que viven de hacer cosas para el Estado. No, nadie lo redactó, entonces lo redactaron los iraníes. No, pues eso se basa en presunciones solamente, utiliza presunciones diciendo que no lo hizo nadie, entonces lo hicieron los iraníes.
Esa es la conclusión que hizo. Una cosa que es interesante también, que me parece que la firma de ese tratado también fue un poco hecho entre bambalinas, porque Lula había querido interceder un poco en la situación con Irán y la comunidad internacional le cayó encima, lo medio que lo trucidaron. Y acá entonces hablar con Irán hasta hasta que después Obama hace el acuerdo con Irán era palabra prohibida, ¿no? Claro. Era el propio demonio. Claro. Era el propio demonio. Inclusive hoy todo el mundo está cuestionando por qué Obama fue a hacer el tratado de armas nucleares con Irán. Un poco de sigilo en esa negociación se justifica, claro que se justifica. Pero lo que pasa es que es interesante porque él coloca los hechos como instaura la teoría de la guerra para poder calificar como traición a la patria. Y también, al decir que lo que hizo son delitos de lesa humanidad, no prescriben. Claro. Pero es un absurdo porque no hay guerra. El hecho de que Irán, primero que no sabemos si fue Irán, hay una pista siria que no se llevó, que nunca se desarrolló, y el verdadero juicio por encubrimiento que se está desarrollando ahora, que hace años que viene, todavía no llegó a la conclusión. Y no nos olvidemos que se acusó a la policía de Buenos Aires y se llevó varios inocentes a la cárcel, ¿no? O sea, la Corte Suprema de Justicia todavía no ha investigado qué ha pasado. Inclusive el primer encargado de la policía de la ciudad de Buenos Aires, la metropolitana, estaba acusado de encubrimiento en el caso de AMIA. Delfino Palacio, sí, por eso, o sea, Claro. realmente es una... Claro, lo que pasa es que nosotros nunca habíamos pensado que los dos atentados fueron dos actos de guerra. O sea, para nosotros ni para el común, digamos, de la gente, ni para las personas que por ahí pueden estar estudiando derecho, se consideró un acto de guerra, porque para ser un acto de guerra me parece que, bueno, lo decía Zaffaroni lo decía, ¿no es cierto? Tiene que haber una declaración, claro. Sí, una declaración formal mediante un documento. O sea, hay un estado de guerra que aparte no terminó nunca, no se declaró nunca y nunca terminó. O sea, nosotros en este Claro. momento estamos en guerra con Irán para tener esa Claro. decisión. Cuanto mucho habrá, si suponiendo que sean los iraníes, habrá un acto de agresión, pero si nosotros no respondemos no hay guerra. No, pero aparte no hay una declaración. De todas maneras también, o sea, Cargill, Nidera, todo eso también tendrían que ser detenidos, que son los que le vendían grano a un enemigo. Es muy interesante porque la firma de un tratado es un acto complejo. Es un acto complejo que requiere del Poder Ejecutivo, pero también requiere de la anuencia del Poder Legislativo. Entonces también tendrían que estar imputados todos los senadores y todos los diputados que aprobaron. Fíjate cómo se corre él y dice, en los casos que trataremos en este resolutorio, el Estado argentino, frente a la agresión ilegítima sufrida en el 92, Embajada de Israel, y en el 94, la AMIA, eligió como respuesta la que surgió de establecer las responsabilidades penales por esos actos y buscar el castigo. Por tanto, ese camino fue el de la respuesta política y la del imperio de las instituciones del derecho internacional y penal interno, renunciando al hecho de responder por la fuerza. Él se contradice a sí mismo, tal vez por convicción o por falta de capacidad militar. Mirá lo que pone. Pero lo cierto es que los distintos poderes del Estado tomaron una serie de decisiones en el ámbito de sus competencias, sostenidas en el tiempo, configurando una política de Estado en la identificación, persecución y castigo de los responsables de los atentados. Y se olvida que antes había dicho que era una guerra. No, y además se olvida que una de las que llevaba siempre adelante ese tema en todas las veces que tuvo que hablar en las Naciones Unidas, junto con el tema de Malvinas, era la propia Fernández de Kirchner, que es la 15ª imputada. Y es interesante, por ahí ha resucitado un audio de un reportaje que le hizo el periodista El Gato Silvestre a Nisman, porque recordemos, para los que no están tan metidos en la cuestión argentina, que esto nace a través de la denuncia del fiscal Nisman, que después fallece, ¿no? En condiciones que todavía no se han esclarecido, ¿no? Esto que hace Bonadío es justamente tomar la denuncia de Nisman, que ya pasó por 4 instancias judiciales, inclusive por casación,
y ya era una cosa juzgada y que no podía ser abierta por el non bis in idem si no fuera por estos nuevos términos que le han dado otra vuelta, donde el propio Nisman reconoce que el tratado era muy bueno porque por lo menos avanzaba en algo porque estaba muy empantanada la cosa. El propio Nisman lo reconoce y con todas las letras, no, está bien. Y después vinieron instrucciones, no sabemos de dónde, y cambia totalmente su postura y es uno de los principales detractores de este tratado, ¿no? ¿Puedo leer una cosa que puede ser interesante? Dice, a ver si ustedes están de acuerdo, dice. En el marco de la citada causa, la justicia argentina determinó que las máximas autoridades iraníes de 1994 habrían tomado la decisión de atentar contra la sede central de la AMIA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, diagramando la implementación de ese ataque y encomendando su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah, por lo que se dispuso la captura nacional e internacional de los ciudadanos iraníes, registrándose circulares de notificación roja en Interpol respecto de Falyaihian, Rezai, Baidi, Rabani, Asghar y Mogheni. Estas son las alertas rojas que tanto se vienen cuestionando, que son realmente personas de alto cargo en los ejecutivos del país. Uno era el presidente de Irán, el otro el ministro del Interior, el otro el ministro de Asuntos Exteriores. O sea, no eran, ¿cómo lo íbamos a traer a declarar acá? No, interesante porque estas alertas rojas que supuestamente son las que caerían con la firma del tratado, se firmó el tratado, no solo que no cayeron, sino que la Argentina las mantuvo y las ratificó. Y nunca la pidió. Nunca pidió que cayeran. Inclusive el lunes 11 salió nuevamente Ronald Noble, que es el ex titular de Interpol en la fecha, diciendo que Bonadío miente porque las alertas rojas nunca se levantaron. Claro, lo dijo hace un tiempo atrás y lo dijo también el lunes 11, ¿no? Después dice que en el septiembre del 2010 la Argentina cambia, digamos, la postura cuando la entonces presidenta Cristina Elizabeth Fernández ofreció en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas elegir un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado de la AMIA. Al poco tiempo comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Ejecutivo Nacional con representantes de la República Islámica de Irán, que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento. Escucha esto, en la implementación de esa maniobra delictiva se mantuvieron reuniones que comenzaron aproximadamente en enero del 2011, siendo que el día 22 de dicho mes, el ministro de Relaciones Exteriores y Kurdo, Héctor Timerman, arribó a la ciudad de Damasco, República Árabe de Siria, junto con Alberto Mercado y Luciano Tanto Clemen, donde mantuvo una reunión en la sede de la Cancillería siria con su par Al-Moalem. En el 2011, Timerman junto a Luciano Tanto Clemen se dirigieron a la ciudad de Alepo, República de Siria, donde el ministro se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad y también con el canciller iraní Ali Shalehi. En el marco de las negociaciones secretas que venían realizando, debe destacarse que en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011, Cristina Elizabeth Fernández ordenó a Jorge Argüello, embajador argentino ante la ONU, que nadie de la delegación argentina abandone sus bancas durante el discurso del presidente iraní, ustedes lo deben saber pronunciar, Ahmadinejad. En contraste con la postura adoptada años anteriores por la delegación argentina de retirarse del recinto y no presenciar sus discursos. Hasta ahora todos los hechos que fijan son cuestiones, digamos que como decías vos, Ramiro, no constituyen delito. Y con esos hechos que no constituyen delito se han dictado las prisiones preventivas. Es realmente es terrible lo que el estado de indefensión que nosotros que tenemos.
Continuando con el desarrollo de la maniobra delictiva, el 25 de septiembre del 2012, Cristina Elizabeth afirmó en su discurso en la 67 Asamblea General de Naciones Unidas que había instruido a su canciller Héctor Marcos Timerman para que iniciara un proceso de negociación con la República Islámica de Irán en torno al caso AMIA en consonancia con el pedido de dicho país. A partir de, repite lo mismo. Y entonces pone todas las reuniones que hay, pero lo que es una política, digamos, internacional de cualquier ejecutivo para en el razonamiento de este juez es un hecho delictivo. Lo mismo que repitió cuando fue la de la política económica del dólar futuro, ¿no? Que también una cuestión de política económica también lo convierte en un delito. Y interesante, delito para el que hace la política y no para aquellos que se benefician, que después la continúan, ¿no? Porque después cuando los compradores resultaron ser todas personas del PRO y él había dado la autorización para que vendieran y que realmente se produjera en su momento el perjuicio para el erario público, y el delito está en una parte. No, realmente lo que me preocupa es un poco lo que decía Zaffaroni en una entrevista. No, lo que diga Bonadío no es preocupante porque es un loco. El problema es que ante ese loco no hay institucionalmente mecanismos que puedan, digamos, hacer menos perjudiciales estas locuras. Porque en este momento que nosotros estamos grabando hay gente presa. Escuchá, mira, entre las pruebas que ofrece, pone la declaración testimonial de Daniel Pedro Santoro, declaración testimonial de Ricardo Monezán, copia de artículos periodísticos, transcripciones de escuchas telefónicas, escrito presentado por Miguel Ángel Cardinale, escrito presentado por Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, escrito presentado por Elisa María Carrió, escrito presentado por Raúl Kaufman, declaración testimonial de Santiago Nicolás Dupey Delhomme. Raúl Colman es el periodista de que escribe en Página 12. Sí, son todos, sí. Escrito presentado por Claudio Lifchitz, actuaciones remitidas en el marco y la denuncia efectuada por Nisman. Esas son las pruebas. Gente, vamos a tener que dejar por aquí. Dale. Que hemos llegado al final. Vamos a recordarle a todo el mundo que puede escuchar el programa o los programas anteriores también, y poder leer noticias relacionadas con el tema en nuestra página www.cafemercosur.com. Y también pueden escucharnos en las redes sociales, Twitter y Facebook, como Café Mercosur. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.